Amados hermanos, hermanas, que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Dándole gracias a Dios por este momento que nos da para estar reunidos aquí y así estudiar qué dice la Biblia. Sembrando para el Espíritu, cosechando para la vida eterna. El que no siembra, no cosecha. Amados hermanos, vamos a iniciar con el estudio del día de hoy, que se titula La Iglesia de la Biblia. Este es el estudio que vamos a iniciar en el día de hoy, la Iglesia de la Biblia, el cual tenemos, la iniciativa en el día de hoy, con la primera lección que se titula El significado de la Iglesia. Eso vamos a estar compartiendo a partir de hoy. Así que, amados hermanos, hay que conocer la Iglesia de la Biblia. Este estudio vamos a compartirlo, vamos a desarrollarlo a través de que vayamos leyendo, porque este estudio muchas personas podrán decir, pero todas las iglesias son de la Biblia, que es lo que dicen mucha gente hoy día. Hoy día dicen que todas las iglesias son de Dios y que donde quiera que usted vaya y que estén hablando la palabra de Dios, ahí está Dios. De tal manera que hay personas que dicen, hasta por el radio, arrepientas y búsquese la iglesia que le quede más cerca. Bueno, vamos a aclarar todo eso a partir de hoy, porque hoy es no solamente una iniciativa, porque hay una iglesia y está en la Biblia. Y hoy vamos a ver ese punto, que es el número 1, el significado de la iglesia. Así que, amados hermanos, hermanas, estaremos compartiendo estas palabras que son muy claras y las tenemos en la Biblia. Por eso la Iglesia de Cristo habla conforme a lo que dice la Biblia. Amén. Nadie negará que la Biblia habla acerca de una iglesia. Bueno, hay que lo niega, pero ¿de quién es esa iglesia? Esa es una palabra interrogante. ¿De quién es esa iglesia? ¿Cuál iglesia? ¿Qué iglesia? Esta pregunta y muchas otras serán completadas en su momento, pues lo que queremos por ahora es averiguar qué es la iglesia. Eso lo vamos a averiguar y eso lo vamos a estar leyendo, amados hermanos, a través de la palabra de Dios. Bien, hermano, la iglesia, tal como se le describe en la Biblia, no es católica. Tal como se le describe en la Biblia, no es católica. Bueno, sabemos de cada denominación que se llama así, católica. Ni protestante, ni judía, no es dominacional, ni interdenominacional, ni sectaria. Eso no está en la Biblia. Y eso se menciona mucho en lo que es el mundo, todo ese tipo de denominación, pero la iglesia de la Biblia no es sectaria, no es una denominación, no es una organización política. La iglesia no. La iglesia es espiritual, no es una organización política ni simplemente otra organización social. Hay muchas organizaciones sociales, incluso mucha gente dice que la iglesia es una organización social. Tampoco, la iglesia es espiritual, sino por eso es lo interesante de este estudio. Ni tampoco un edificio material para reunirse, sino es ninguna de las cosas anteriores. Entonces, ¿qué es? Mucha gente conocemos, ¿verdad? Y decimos, a veces invitamos a la persona. Yo te invito a que vaya para la iglesia. Cuando invitamos a una persona que vaya para la iglesia, estamos diciendo que vaya a visitar la iglesia, que se reúne en el local tal, por poner un ejemplo. La iglesia de Cristo se reúne aquí en la avenida Manolo Tavares Justo, número 16, en Todas las Flores, Puerto Plata. Ahí se reúne la iglesia de Cristo. Cuando invitamos a la persona, le estamos invitando a los amigos para que vengan a visitar la iglesia.
para que vengan a congregarse con la iglesia en el edificio, o en la casa, o en el local donde se está reuniendo la iglesia en ese lugar. Pero entendemos cuando muchas personas dicen yo voy para la iglesia, ¿verdad? Entendemos, muchas personas no lo entienden y creen que la iglesia son las cuatro paredes. Eso no es así. La iglesia se reúne en las cuatro paredes, que es mejor, para mejor describirla, la iglesia del Señor. Por eso existen lo que son la iglesia local. La iglesia aquí en Puerto Plata, por ejemplo, póngale que hay 5 congregaciones de la iglesia de Cristo, iglesia local. La iglesia local aquí en el sector La Flores somos nosotros y tenemos la responsabilidad en esta iglesia local que se reúne aquí en este lugar. Bien, mis hermanos, entonces estaremos leyendo algunos textos bíblicos, pero sigo comentando. La mayoría de la gente no entiende la iglesia, no entiende a la iglesia porque no sabe lo que ella es. Mucha gente no sabe lo que es la iglesia. Mucha gente no sabe eso, no conocen y mencionan iglesia. En consecuencia, la gente no entiende el propósito de ella ni su importancia. El que entiende lo que es la importancia de la iglesia, busca la iglesia que predica la verdad y permanece en esta y permanece en ella. El que la entiende. Sabemos de que muchos no la entienden de tal manera que muchos llegan a la iglesia y de un momento a otro o en un tiempo se apartan. No la han entendido. Vamos a ver. Bueno, hermano, no es importante, ni su obra, no lo entienden. Sin embargo, la Biblia nos dice de manera sencilla lo que ella es. La palabra iglesia proviene de la palabra iglesia del griego. Así se dice en griego. Entonces dice, la cual significa los llamados a salir. La iglesia son los llamados a salir. ¿De dónde, María Isabel? La iglesia son los llamados a salir. ¿De dónde, María Isabel? Nosotros somos la iglesia llamada a salir. ¿De dónde? Del mundo. Porque somos rescatados del mundo. Ahora, ¿por quién somos rescatados, Eda? ¿Por quién somos rescatados? ¿Por quién nosotros somos rescatados del mundo? Por Cristo. A eso vino, a salvar, a rescatar, a buscar, a salvar, a redimir. Entonces, todo lo que obedece a la palabra de Dios, entonces son los rescatados por Cristo, y eso somos la iglesia. Es así, amados hermanos, es fácil de entender, es muy sencillo. Entonces somos los llamados a salir del mundo. Así que la iglesia es un cuerpo de gente llamado a salir. Se trata de los que han sido llamados a salir del mundo para entrar al reino del amado Hijo de Dios. Estos somos los llamados a salir del mundo. Vamos a buscar Colosenses ahí. Estoy buscando Colosenses. Los llamados a salir del mundo para ser trasladados al reino de Dios. Así que aquí vamos nosotros, estamos entendiendo el significado de la iglesia, somos los llamados a salir. Colosenses capítulo 1, verso 13, estaremos leyendo la palabra de Dios ahí en Colosenses capítulo 1, verso 13. Búsquelo todo, hermano, para que así todos podamos leer la palabra. Dice verso 13. Dice verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso somos. Hay este significado de iglesia, los llamados, los trasladados al reino de su amado Hijo, el Hijo de Dios. Dice verso 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados por Cristo. Ahí está, amados hermanos, uno de los puntos del significado de la iglesia, los llamados a salir del mundo. Ese, de un punto de vista, el significado de la iglesia.
Uno de ellos, vamos a ver algunos ejemplos, a salir del mundo. Por eso somos los llamados, somos los sacados del mundo, somos los trasladados al reino de su amado Hijo. Ella es el cuerpo espiritual de Cristo. Primera de Corintios 12:27. La iglesia, significado, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, amados hermanos. Primera de Corintios 12:27. La iglesia de la Biblia 12:27 dice lo siguiente: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, esta palabra. Cuando Pablo dice vosotros, no está hablando del mundo. Pablo no se está refiriendo al mundo, ¿es Rosa? Se está refiriendo a la iglesia, a los sacados, los trasladados, ¿verdad? Sacados del mundo y trasladados al reino de Jesucristo. Sigue diciendo, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En particular. Quiere que la salvación es individual. Somos los sacados del mundo y miembros en particular. El capítulo. Lo primero. Léalo. No, que lo repita. Usted dice el significado. Ok. Estamos observando ahora lo que es el significado de la iglesia. Ese es el punto número 1. Y estamos viendo lo que somos los trasladados al reino. El significado de la iglesia. Bien, ahí. Ok, entonces, veamos que también somos el cuerpo de Cristo. Es lo que leemos 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo, Rocío? ¿Nosotros quién? Los miembros, y los miembros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Dice, y miembros cada uno en particular. Eso debemos entenderlo claramente, hermano. ¿Sabes que hay una palabra en la Biblia que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Y eso se lo dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, sí, al carcelero. Y mucha gente cree hoy día que, bueno, si se arrepintió el papá y la mamá, los demás son salvos. Se han equivocado. Eso fue el carcelero. Y se bautizó el carcelero y toda su familia, por cierto, ¿eh? Pero aquí nosotros somos miembros en particular. Por eso es que la salvación que nosotros hemos recibido tenemos que cuidarla. Pero en particular, cada uno tenemos que cuidar esa salvación que es tan grande. Está conformada por los que han obedecido a Cristo. Eso vamos a ver ahora, hermano, en la iglesia. Hoy hay mucha gente que dice, no, porque todos somos cristianos. Porque estamos viviendo en la época cristiana. Para ser cristiano eso cuesta mucho. No dinero, sino sacrificio. Hebreos 5, 8, 9. Hebreos. El significado de la iglesia. Hebreos 5, 8, 9. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios ahí para así nosotros podemos ver lo que es el significado de la iglesia. La iglesia de la Biblia, recuerden, porque la iglesia hay muchísimas, pero en la Biblia hay una. Hebreos 5, 8 y 9. En la iglesia hay una sola. Jesús no edificó cientos de iglesias, miles de iglesias, no. Una. Hebreos 5, 8, 9. Y aunque era hijo, por lo que pareció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo es autor de eterna salvación. ¿Para quién es Cristo? Para los que le obedecen. La iglesia, ¿verdad? También tiene ese significado. La iglesia son los que hemos obedecido a quién? A Cristo. Ahí está. Cristo es el Salvador de todo el mundo.
O sea que todo el mundo se van a salvar. Se van a salvar los que obedecen a nuestro Señor Jesucristo, a los que obedecen el Evangelio de Cristo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor. Oiga bien, hermano, Cristo es el autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Todos los que le obedecen. Entonces los que no obedecen la palabra de Dios no tienen salvación. Entonces la iglesia somos los que hemos obedecido la palabra de Dios, los que nos hemos entregado a Cristo y los que hemos perseverado en Cristo. El significado de la iglesia de la Biblia, que hay muchísimas, pero la Biblia es una. Y son por lo tanto salvados por Él y añadido a su iglesia. Salvados por Cristo y añadido a su iglesia, a la de Él. Bien, mis hermanos, Marcos capítulo 16, un verso muy conocido, 16. Marcos 16, leemos el 15, ahí leemos el 15 de Marcos, el capítulo 16, verso 16. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, hermano. Recuerden que estamos aquí a través de este punto de hoy, viendo el significado de la iglesia. Marcos capítulo 16, verso 16. Claramente dice la palabra de Dios aquí para que el mundo lo entienda y que lo entiendan bien. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está. Podemos ver a través de esa palabra que la iglesia son los que, Carlos Miguel, la iglesia son los que son los salvos. Ahí está. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces la iglesia, podemos decir que la iglesia del Nuevo Testamento son los salvos. Ya hemos leído que vino a ser, dice, como hijo obedeció, y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, cuando se predica el Evangelio, el que obedece el Evangelio, el que se arrepiente y se bautiza, entonces es rescatado por Cristo y por lo tanto pertenece a su iglesia. De manera que la iglesia son los salvos. Y eso está en Hechos 2:47 también ahí. Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser. Hoy los salvos son los que son añadidos a la iglesia. Es así, amados hermanos, la Biblia habla muy claro. La iglesia de la Biblia la tenemos ahí, está muy clara. Y esto lo digo porque muchos sabemos de que muchas personas dicen, no, yo soy de tal cosa. No hay que mencionar nombres, porque ya mencionamos al principio aquí, que la iglesia no es una organización política, ni es una organización social. Una organización social está todo el mundo, todo tipo de personas. Personas que le sirven a Dios, personas que no le sirven a Dios. Entonces la iglesia son los salvos, los llamados. Por eso se identifica así la iglesia, por los salvos. Bien, mis hermanos, entonces, de otra manera de expresarlo, es que la iglesia está conformada por los seguidores de ¿quién? La iglesia está conformada por los seguidores de Cristo. Entonces, ¿cuál es la iglesia de la Biblia? Los seguidores de Cristo. Esa es la iglesia de la Biblia. Los seguidores de Cristo, pero que sigan a Cristo conforme a su palabra. Recordemos lo que dice Juan 7:38. Jesús lo dice: el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces la iglesia del Nuevo Testamento
se identifica de esta manera. Estamos viendo el significado de la iglesia. La palabra iglesia aparece en la Biblia en dos sentidos. En primer lugar, se habla de ella en el sentido universal. Esto es lo que Cristo tenía en mente cuando dijo, y lo vamos a ver ahora en Mateo 16, 18. ¿Qué dijo Cristo ahí? Vamos a ver, búsquenlo todos. Este verso también es muy conocido, muy conocido, Mateo. Vamos a buscarlo aquí. 16, 18. Iglesia universal. Es la iglesia de Cristo. Y vamos a ver, hermanos, ya conocemos que la iglesia de Cristo está en toda parte del mundo. Entonces la iglesia universal. 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Oh, gloria a Dios. Mi iglesia, y las fuerzas del Hades no prevalecerán contra ella, jamás. La puerta del infierno, Satanás, nadie va a poder con la iglesia, porque está fundada ¿sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre Pedro. Pero dijo Jesucristo esa palabra, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si nosotros leemos los dos textos anteriores, Jesús le dice a los apóstoles, quienes dicen por ahí que soy yo. Ellos dijeron, uno dice que tú eres Elías, que tú eres Jeremías, o uno de los profetas. Y Jesús le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esa es la roca. Pedro era un debilucho, hermano. No en el sentido humanamente. Porque una roca es sólida, es inconmovible, no se mueve. Y la palabra que dijo Pedro es la roca de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mucha gente cree que la roca es Pedro. No, Pedro es la roca. Igualmente que dicen que Pedro tiene la llave del reino y que está allá con la llave, un llavero ahí. Tú vas, tú no vas, tú vas, tú no vas. Tú vas, tú no vas. Es Pedro allá con la llave. Porque ahí Jesús también te lo dice. Y aquí te daré la llave del reino. A ti te la voy a dar. Y esa llave la utilizó Pedro el día de Pentecostés. Porque el evangelio es la llave para entrar al reino de Dios. El que obedece el evangelio, entonces salvado por Cristo. Bueno, Néstor, ¿me va a decir algo? Ok. La mala interpretación, ¿verdad? Mala interpretación, no, porque Pedro es la roca. A ellos Dios les dio, o sea, Jesucristo, la autoridad. Pero que ellos nacen en la tierra, también sería estado en el cielo. Por eso que cuando yo le decía a una persona, levántate del nombre de Jesús, se levantaba de Dios. Tenían autoridad, porque los apóstoles eran autorizados. Por eso a los apóstoles se les dio autoridad. Bien, mis hermanos, entonces veamos que esa iglesia es universal, porque la iglesia de Cristo está en todo el mundo. Que no salimos en Marcos, vayan por todo el mundo. Bueno, República Dominicana es parte del mundo y a nosotros se nos predicó el evangelio de Cristo. Ahora nosotros debemos de predicar el evangelio en nuestra nación, y el que pueda viajar, pues predique en otro lado. Dígame eso. La palabra universal significa católico. La palabra universal significa católico. La palabra universal no significa católico. La palabra católica significa universal. Ahora sí. Verdadera y de veras. Pero no es así. Aunque la iglesia está en toda parte, esa, ok, pero no es la iglesia de la Biblia. Eso es el significado de la palabra católica. Universal, verdadera y de veras. Eso es lo que dicen, pero no es así. Y lo estamos viendo a través de la palabra de Dios. El significado de la iglesia son los llamados, los salvos, el cuerpo de Cristo, la iglesia.
somos nosotros. Ese es el significado de la iglesia. Hemos visto aquí varios textos bíblicos, así que Jesucristo vino a rescatar a todo el mundo para añadirlo a su reino, que es la iglesia. Y se está predicando el evangelio para que la gente o todas las personas sean salvos. Hay muchos otros versículos en los que la palabra iglesia se usa en el mismo sentido. Otra palabra, donde sea que la iglesia se encuentre en el mundo, si es la iglesia de la que, oiga bien hermano, de lo que habla la Biblia, se trata de la iglesia que Jesús dijo que edificaría, pero es con esa doctrina. Es con esa doctrina. O iglesia universal. Bueno, todo el que está en una denominación dice, no, la iglesia que yo pertenezco es la iglesia universal, porque está en toda parte del mundo. Pero hay que ver si es la iglesia de la Biblia, porque aquí estamos viendo que existe el significado de ella. Somos el cuerpo de Cristo, somos los llamados, somos los salvos, somos los rescatados, somos los añadidos al reino. De esa parte, desde ese punto de vista, estamos viendo lo que es el significado de la iglesia. En segundo lugar, se habla de ella en el sentido local. Por ejemplo, cuando Pablo escribía a la iglesia que estaba en Roma, hablando de las diferentes congregaciones, él dijo, Romanos 16:16, nosotros sabemos todos, hermanos, Romanos 16:16, ¿qué Pablo dijo ahí? Vamos a ver. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Romanos 16:16. ¿De quién es la iglesia? Entonces se identifica hasta por el nombre. Toda la iglesia de Cristo. Pablo no mencionó otro nombre. La iglesia de Cristo. Pero se identifica cuando Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, él estaba hablando que la iglesia de quién, Isabel, de Cristo. Mi iglesia la compró a precio de qué, Rocío, la compró con su sangre. La iglesia de Cristo no es rentada ni alquilada ni prestada, es de él porque la ganó con su propia sangre. Entonces Pablo saluda de esta manera a la iglesia. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Ahí está Romanos 16. Él no estaba hablando de varias iglesias en sentido denominacional, no es eso lo que estaba hablando. Os saludan todas las denominaciones. Eso no fue lo que él dijo. Toda la iglesia de Cristo os saludan. Sino que varias congregaciones de la iglesia del Señor estaban en diferentes lugares, como les puse el ejemplo aquí en Puerto Plata. Pero vamos a poner el ejemplo en República Dominicana. La iglesia que están en Santo Domingo, la iglesia que están en Santiago, la iglesia que están en Puerto Plata, la que están en Barahona, la que están en San Cristóbal, la que están en todas partes. Os saludan toda la iglesia de Cristo. Se identifica por su nombre, la iglesia del Señor. Claro, así mi hermano, gracias, así. Por su nombre y su doctrina, porque hay iglesias que se llaman iglesia de Cristo, pero no son de la Biblia. ¿Y por qué no son de la Biblia? Porque no tienen la doctrina. Hay gente que dice eso, no, porque somos la iglesia de Cristo. Tienen otro nombre, pero también cambian la doctrina. No son iglesia de Cristo. La iglesia de la Biblia es la que predica la doctrina de Cristo, que es el evangelio que Jesucristo trajo para salvación. Para explicarlo mejor, ustedes observarán que la Escritura habla de la iglesia que está en Corintio, la iglesia que está en Éfeso, la iglesia que está en Filipo, etc. 1 Corintios 1:2. Vamos a ver. 1 Corintios capítulo 1, verso 2. 1:2. Dice lo siguiente: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Bueno, hay mucha gente que está invocando el nombre de Dios en diferentes lugares, y por ahí mucha gente dice, no, porque la Biblia dice que conmigo es,
contra mí no es. Y que contra mí no es, conmigo es, y creen que son todos aquellos que hablan de Cristo. Miles y millones hablan de Cristo y predican de Cristo, pero no son la iglesia de la Biblia. Es el punto tratando hoy. La iglesia se identifica hasta por el nombre. Miren, igual es el verso 1 también. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Dice el verso 2. Y la iglesia de Dios que está en Corinto, dice, a los santificados. ¿Cuáles son los santificados? Los que se han arrepentido, los que se han bautizado y hoy viven conforme al Evangelio de Cristo. Dice, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Cuáles son los santos? La iglesia, los miembros, a ser santos, con todo lo que en cualquier lugar, ahí está la iglesia universal, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces ahí también hay otra confusión. En todo lugar, en todas partes del mundo, están invocando el nombre de Dios. Allá en tal lugar, allá, no, esa iglesia está grandísima ya, tiene como 3,000 miembros. Mucha gente cree que es por la cantidad que hay. No, aquella iglesia tiene muchos miembros, esta tiene menos, aquella tiene más. Tampoco la iglesia se identifica por eso, porque mucha gente puede pensar, no, la iglesia verdadera es aquella que tiene 3,000, porque esa nomás tiene 100. Esa se llama los hermanos. La iglesia, en toda parte, los siervos de Dios, la iglesia de Cristo invoca el nombre de Dios. Está hablando aquí de la iglesia de la Biblia, no de las denominaciones. Seguimos leyendo, amados hermanos, y vamos a leer ahora Efesios capítulo 1, verso 1. El significado de la iglesia. Efesios capítulo 1, verso 1, y dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Santos y fieles, porque para ser iglesia de Cristo hay que ser fiel. ¿A quién? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quiénes? Y a ese nadie lo puede engañar. No, yo soy fiel a Dios, pero Dios sabe lo que está haciendo. Entonces ahí está Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de ¿quién? Apóstol de Dios, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles ahí en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ya lo mencionamos a dónde, en Corintios, y ahora está mencionando en Éfeso, o sea que en toda parte que están. Por eso le digo, dice donde quiera que invocan el nombre de Dios. Entonces ahí veamos en Éfeso, en Filipenses 1:1. Vamos a ver. Filipenses 1:1. Filipenses capítulo 1, verso 1. Dice lo siguiente: Pablo y Timoteo, ahí está, hermanos, en Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. O sea, los santos están en toda parte, y los santos son los que hemos sido santificados en Cristo. Es como que saludamos a los hermanos, a los santos que están en Puerto Plata, en el sector de las Flores, para dar un ejemplo. O sea que aquí estamos viendo que en diferentes lugares, en Corinto, en Éfeso y también aquí en Filipos, cómo se está saludando a la iglesia universal, que es la iglesia de Cristo, la que Él estableció, la que Él edificó. Continuamos, dice ahora: todo esto es confuso para algunas personas porque están acostumbradas a pensar en la iglesia solo en términos del denominacionalismo, pero usted no encontrará la primera denominación en la palabra de Dios. Eso no va a aparecer, no la va a encontrar.
iglesia, los hermanos, los santos, los salvos, los llamados, los escogidos, el pueblo de Dios, la iglesia, los santos. Eso es lo que menciona. A la iglesia, a la denominación que está en tal lugar, no. Y eso lo preguntan mucho a nosotros. Hace poco nos lo preguntaron. ¿Y de qué concilio son ustedes? Yo soy de la iglesia de Cristo. Sí, ¿por qué denominación? No, de la iglesia de Cristo. La iglesia de la Biblia es la iglesia que Cristo estableció. Él no estableció denominaciones. Ya lo hemos visto los ejemplos al principio de la lectura. No, jamás. Bien, mis hermanos, seguimos. Pero usted no encontrará la primera denominación en la palabra de Dios. En los casos anteriores se tienen varias congregaciones de las cuales se habla, y cada congregación es la iglesia del Señor que se encuentra en su comunidad en particular, pero todas ellas juntas conforman a la iglesia universal. Por eso está en todas partes. Es bien sencillo cuando uno se olvida del denominacionalismo y se va a la Biblia, viendo la iglesia tal como el Señor la dio. Es muy sencillo. Hay gente que no encuentra, yo quiero servir a Dios, pero ¿para cuál rojo? ¿Para dónde voy? No hay para dónde ir. No, porque me gusta esta denominación, no, me gusta aquella. Porque no conocen el significado de la iglesia. Y por eso estamos estudiando hoy qué dice la Biblia, para entender todo eso. Para ayudarnos más a entender el significado de la iglesia, debemos tener en cuenta que la Biblia la presenta de la siguiente manera. Vamos a ver. El cuerpo de Cristo es el cuerpo espiritual de Cristo, siendo la cabeza Cristo. Efesios 5:23. Vamos para allá. Efesios 5:23. Efesios 5:23, amados hermanos, vamos a leer. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza ¿de quién? Da conmigo, de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. La iglesia, ¿qué es de Cristo? El cuerpo de Cristo. La iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Repito, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y luego ya lo leímos anterior, donde Jesucristo, los salvos son los cristianos, los que Cristo ha rescatado del mundo. Cristo es el Salvador, Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, Cristo es la cabeza, y vamos a poner Cristo es la cabeza y el cuerpo es una denominación. No, mi hermano, la iglesia, los llamados, los salvados, los salvos son la iglesia. Hoy día encontramos muchas personas que dicen: yo soy cristiano. Ya tú te congregas en tal denominación, ya te bautizaste, no todavía. Y uno de los requisitos para ser parte de la iglesia de Cristo es ser bautizado. O sea que si se bautizan ahí en ese lugar, no pasan a ser de la iglesia de Cristo, sino de una denominación. Es sencillo entender esto. La Biblia habla claramente que Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahí está. No hay sino solo un cuerpo, un solo cuerpo. Efesios 4:4. Un solo cuerpo. Vamos a verlo aquí. Efesios 4:4 dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. O sea que la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, pero dice aquí un cuerpo, y ese cuerpo está universal. Donde quiera que haya un remanente de la iglesia de Cristo, ese es el cuerpo de Cristo. Un cuerpo, dice aquí claramente, un espíritu, como fuiste también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Es así? Es muy
fácil y sencillo de entender. El cuerpo es esa única iglesia, Colosenses 1:18. Colosenses 1:18, una sola iglesia. Vamos a leer a Colosenses 1:18. Colosenses 1:18 dice lo siguiente: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la, vean conmigo, que es la, estamos en Colosenses 1:18, y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia Cristo. Por eso la cabeza es la que dirige el cuerpo. Pero hay un solo cuerpo, Cristo es la cabeza, y la iglesia es el cuerpo, la casa de Dios. La iglesia se identifica como la casa de Dios. Vamos a ver a través de la palabra de Dios. La palabra casa es la palabra casa en la escritura sugiere una familia, la cual nos ayuda a comprender que la iglesia es la familia de Dios. Amén. La iglesia, 1 Timoteo 3:15. Vamos a ver. La iglesia es la familia de Dios. 1 Timoteo 3:15. La familia de Dios. 1 Timoteo 3:15 dice lo siguiente. Igual en el verso 14 que dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, con luz y baluarte de la verdad. Para que sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios. Es para que sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Se identifica la iglesia como casa de Dios. Amén. Somos la familia de Dios, somos la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Pablo dice que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Dios es el Padre y nosotros somos sus hijos. Gálatas 3:26-27. Gálatas 3:26-27. Estamos viendo el significado aquí de la iglesia. Gálatas 3:26-27 dice lo siguiente: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Repito, porque dice, pues todos sois hijos de Dios. Entonces somos de la familia de Dios. Entonces pertenecemos a la casa de Dios, porque somos los hijos de Dios. Pero hay condiciones para ser hijos de Dios. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido. Amigo, entienda eso. No que yo soy cristiano, no que yo soy hijo de Dios, no que yo soy hija de Dios, pero está bautizada bíblicamente. No, todavía. Entonces no eres hija de Dios, no ha nacido de nuevo. Tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer del agua y del Espíritu. Entonces veamos que la casa de Dios es la iglesia, somos los cristianos. Y lo estamos viendo aquí a través de la palabra de nuestro Señor. El reino de Dios, la iglesia se identifica como el reino de Dios. El reino de Dios. La palabra reino sugiere la existencia de un rey. Así que Cristo es rey. Gloria a Dios. Apocalipsis 17:14. La iglesia es el reino de Dios, necesita un rey, ¿sí o no? Entonces la iglesia es el reino de Dios. Vamos a ver Apocalipsis
Apocalipsis en el capítulo 17, verso 14. Dice la palabra de Dios: peleará contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Esa palabra la mencionamos hace un ratito, ¿verdad? Que los fieles que están en tal lugar, los fieles que están en tal lugar, los fieles que están en tal lugar. Y aquí dice que un reino debe tener un rey. Y Cristo es el rey de la iglesia. Peleará contra el Cordero, pelearán contra el Cordero, pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Ahí está. Y los que están con Él son llamados y elegidos. ¿Cuántos somos elegidos? Hermanos. Entonces dice aquí fieles, porque hay que son elegidos y no son fieles. Y hay que tener cuidado. Tenemos que ser fiel a Dios. Y el que le es fiel a Dios, entonces cumple su palabra. Ahí que está la fidelidad. Hemos visto aquí, hermano, entonces que el rey es Jesucristo. Pero para ser un rey, el reino tiene que existir. Ahora, dice que existe, Hechos 8:12. El reino existe. Jesucristo lo profetizó de que iba a establecer su reino. Vamos a leerlo ahí, Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Búsquenlo todos ahí, lo que tengan en su Biblia. Hechos, en el capítulo 8, verso 12. Dice la palabra de Dios: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba, ¿lo tienen conmigo ahí? Sí. Dice 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba ¿qué? El Evangelio, ¿y qué más? El Evangelio y el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres. El reino ya existe, que Jesucristo es el rey. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio, ¿y qué más? Y el reino de Dios. Por eso es Jesucristo el rey en su iglesia. Él no reina en las denominaciones. No, mi hermano. El que está en la denominación y viene a la iglesia de Cristo, entonces pertenece al reino de Cristo, que es la iglesia que ganó con su propia sangre. Pero Cristo tiene un reino, que es la iglesia, y por eso entonces Felipe anunciaba el Evangelio, porque para la gente, la persona puede llegar a lo que es el reino de Dios, tiene que ser por medio de ¿qué? Del Evangelio. Porque cuando se habla del Evangelio se está hablando de Cristo. Entonces ahí está, dice el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres, porque entendían el Evangelio. Y el Evangelio habla del reino de Dios. Nosotros somos sus súbditos. El mundo es su territorio. Es su territorio que hay que hablarle para que vengan al reino. Nosotros somos sus seguidores, sus trabajadores, somos los que predicamos la palabra. Entonces hay que anunciar al mundo acerca del reino de Dios para que vengan. Ese es el territorio. Bien, mis hermanos, entonces y el Nuevo Testamento, su ley, este reino es la iglesia. Y ya lo leímos en Mateo 16:18. Edificaré mi iglesia. El mundo es el territorio. Nosotros somos sus súbditos, sus trabajadores, los siervos, los que predicamos la palabra. Hay que salir al mundo para rescatar el mundo, para que Jesús los traslade a su reino. Y los que son trasladados son los salvos. Amén. Estamos concluyendo casi, hermano, no se preocupen.
La viña del Señor, vamos a ver aquí. Cristo es la vid y cada cristiano es una de las ramas. Juan 15:1. Vamos a leerlo ahí. La idea aquí es que el trabajo en la viña es llevar fruto para el Señor. La viña hoy es la iglesia. San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Nosotros somos las ramas, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Por eso es que nosotros nos alimentamos del tronco, que es Cristo, somos las ramas, y las ramas tiran los frutos. Entonces los frutos es el trabajo que nosotros hacemos. Dice 6: el que en mí no permanece será echado ¿dónde? Afuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dice el 8: y en esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Que somos la iglesia. Los discípulos, hermanos, la viña, la iglesia, somos nosotros que estamos dentro. Por eso Jesús dice claramente: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Ya usted sabe. Dice: mi Padre el labrador es el que corta las ramas. Y esas ramas se secó que no da fruto, las cortan y las echan en el fuego. Y Jesús está hablando muy claro aquí: eres la vid y vosotros somos los pámpanos. Queda así definida la iglesia. Ahí está. Entonces, de esa manera nosotros hemos visto la división de la iglesia con toda esta palabra. Así que solamente vamos a hacer una preguntita para concluir. Y hemos escuchado mucho, hermano, ¿verdad? La Biblia habla de una iglesia, ¿qué dice? La Biblia habla de una iglesia o muchas iglesias. De una iglesia. La iglesia es católica, ¿verdad? Una definición. ¿Cómo se identifica la iglesia? Una sola de la que hemos leído aquí. ¿Somos qué? Cristianos. El cuerpo de Cristo. Ya. Somos el cuerpo de Cristo, de acuerdo a lo que hemos leído. La mayoría de las personas entienden bien el concepto de la iglesia. Rocío, ¿la mayoría de las personas entienden bien el concepto de la iglesia? No, dice Rocío que no. ¿Cuántos están de acuerdo con ella? No lo entienden. La mayoría no lo entiende. No, yo soy de la iglesia tal. De tal manera que dicen: no, yo soy de la iglesia de fulanito. Yo le he dicho a los hermanos míos: no, yo soy de la iglesia de Carmelo, que Carmelo no tiene iglesia. Un siervo igual que usted. Yo pertenezco a la iglesia de Cristo. Y aquí están los hermanos. Bien, mis hermanos. La palabra iglesia se usa en la Biblia solo en un sentido. La palabra iglesia, ¿en un solo sentido se usa? Hemos visto aquí de cuánta manera la hemos visto aquí. ¿La iglesia se usa de un solo sentido? No, porque hemos visto aquí mucha evidencia de cómo se identifica la iglesia: el cuerpo de Cristo, los rescatados, los salvos, y así hemos mencionado mucho. Cristo dijo que Él edificaría su iglesia. ¿Sí o no, hermano Nelson? Cristo dijo que edificaría la iglesia, ¿sí o no? Eso lo leí en Mateo: edificaré mi iglesia. Bien, las 7 iglesias de Asia
se refiere a 7 distintas denominaciones, Rosa, las 7 iglesias de Asia, ¿quiere decir que son 7 denominaciones? Manuel dice que no. ¿Cuántos están de acuerdo con Manuel? Manuel dice que no. Amados hermanos, las 7 iglesias de Asia que mencionamos aquí, dice el hermano que está en un lugar, el hermano que está en otro lugar, ¿qué es lo que conforma o comporta? O quiere decir la iglesia, ¿qué? Universal. La iglesia en tal lugar, y puse el ejemplo aquí, la iglesia en Puerto Plata, la iglesia en Santiago, la iglesia en La Vega. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Carlos, ¿sí o no? Sí. Bien, la iglesia es el cuerpo de Cristo, lo hemos visto aquí. ¿Hay solo un cuerpo, Chelito? ¿Un solo cuerpo o hay más cuerpos? Lo hemos leído, la iglesia, un cuerpo, un solo cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia, Isabel. ¿Cómo es, Isabel? Oye, dice Isabel que la iglesia, que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cuánto están de acuerdo con ella? ¿Sí? Isabel dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué usted cree? Correcto, aleluya. El reino está todavía por venir, o ya vino, Gela. ¿Cómo es, hermana Gela? Déjame tomar un poquito de agua. Piénselo bien antes de contestar. Esa es la última pregunta ya. El reino que Cristo dijo edificaré, ¿está por venir o ya vino? Somos el reino establecido por Cristo. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, hay más preguntas, vamos hasta aquí porque el tiempo se ha terminado. Así que la gloria sea para Dios. Hemos compartido hoy la lección número 1, que hemos nosotros entendido hoy realmente lo que es el significado de la iglesia. Así que la gloria sea para Dios y que Dios nos siga bendiciendo, amados hermanos. Somos la iglesia de quién?